Los embeddings es uno de los grandes olvidados de la inteligencia artificial. Con ellos los desarrolladores podemos hacer muchísimas cosas como clasificar, buscar, hacer búsquedas semánticas y eso es lo que vamos a ver hoy. Los embeddings en general son representaciones matemáticas de un concepto. Esto lo hace una inteligencia artificial que ha sido previamente entrenada y puede tomar un texto o una representación de algún tipo y abstraerla dadas sus características y convertir esto en un vector. Realmente los embeddings capturan las relaciones semánticas entre palabras, lo que significa que luego nosotros podríamos utilizar esta información para hacer una gran cantidad de operaciones matemáticas que nos resuelven problemas conceptuales. ¿Para qué sirven los embeddings? Pues prácticamente todo lo que hace la inteligencia artificial hoy en día se basa en el manejo de embeddings, de almacenarlos, de trabajarlos, de generar nuevos embeddings y operarlos entre sí. Hay varias operaciones. La primera sería la operación de similitud semántica, lo que me permite hacer cálculos y ver si dos expresiones o palabras o textos tienen alguna relación semántica. También lo puedo utilizar para clasificación de palabras o textos, para agrupar unos elementos, para la generación de textos nuevos, traducción automática, extracción de información y en general una variedad impresionante de utilidades que tienen los embeddings. Una vez construidos estos vectores podemos hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, buscar con la similitud de cosenos la similitud entre dos textos, o con la distancia euclidiana la diferencia entre elementos muy específicos, o hacer operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación y división para encontrar nuevos grupos. Por ejemplo, un gato-perro. Una cosa es el gato, otra el perro y otra cosa es el gato-perro. También podemos hacer una ponderación del coseno para buscar ciertas características o enfatizar sobre ciertas características dentro del espacio vectorial. En general hay muchas operaciones matemáticas, pero nosotros realmente nos vamos a concentrar en la similitud de coseno. En términos sencillos, esta operación matemática entre vectores lo que permite es averiguar qué tan similares son los ángulos de los vectores. Si esta operación matemática devuelve un valor cercano a 1, quiere decir que los dos vectores son similares. Si en lugar de eso devuelve un valor cercano a -1, quiere decir que están en direcciones opuestas, o sea que los conceptos son opuestos y el resultado igual a 0 lo que indica es que es perpendicular, o sea que no tiene ninguna relación un vector con el siguiente. Manejando esta operación se puede hacer recuperación de información, clasificación de texto, agrupamiento, sistemas de recomendación y traducción automática, entre muchas otras cosas. El planteamiento del ejercicio es muy simple. Ya como sabemos cómo se construyen los embeddings, vamos a tomar múltiples fuentes de textos y las vamos a convertir en sus respectivos embeddings, lo cual nos dará una gráfica como se muestra en la figura. Ahora, eso lo podemos llevar a un vector donde vamos a tener un ID, un vector y la imagen asociada a cada vector, lo cual constituye nuestra tabla de búsqueda. El siguiente paso consiste en tomar el texto de búsqueda y convertirlo en un embeddings, y con ello se calcula la distancia del coseno con cada uno de los elementos de la tabla, dando como resultado algo similar a lo que ven en la imagen. Posteriormente los organizamos por los valores de similitud teniendo en cuenta los más cercanos a 1 y de eso seleccionamos un subgrupo, en este caso solo los 5 primeros, que representarían nuestro set de respuesta. Es de aclarar que no es lo mismo el cálculo de similitud de coseno que la distancia euclidiana, o sea, no se puede graficar directamente en el recuadro. Lo que estamos haciendo es un análisis de la dirección de los vectores, o sea, la similitud del ángulo entre los diferentes vectores. Si los vectores apuntan en la misma dirección, quiere decir que se parecen. Pero si los vectores apuntan en direcciones opuestas o alejadas entre sí, quiere decir que no se parecen. Por eso, no es lo mismo la distancia euclidiana que la similitud de cosenos. Ahora sí, entremos en materia y vamos a desarrollar un ejemplo práctico en Delphi. En este ejemplo vamos a calcular la distancia de coseno entre dos textos que le vamos a digitar y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un layout de fondo, como siempre en nuestras aplicaciones, al cliente, un layout en la parte superior, que sería al top, y en este layout vamos a tener dos memos y vamos a tener dos label. Entonces vamos
vamos a organizarlo de la siguiente manera: al top, al top, nuevamente al top y al cliente. En este primero vamos a tener el texto de referencia, y en el segundo vamos a tener el embedding correspondiente. Ahora agreguemos un splitter alineado también al top y dupliquemos. Ahora nuestro primer layout lo vamos a alinear a la izquierda, porque en este espacio vamos a colocar la diferencia de coseno. Entonces agregamos un layout. Tendríamos dos botones de button: el primero para calcular el embedding del primer texto, el segundo para calcular el embedding del segundo texto, y el tercero para calcular la diferencia de cosenos entre los dos. Embedding texto 1, embedding texto 2, y aquí calcular la similitud. Y ese resultado lo vamos a dejar en un tedit. Vamos a calcular los embeddings, pero lo primero que necesitamos es agregar en nuestros uses la librería OpenAI. Y ahora vamos a crear dos variables. La primera sería embedding 1 y embedding 2 de tipo t embedding. Bueno, no le hemos dado nombres a los memos. Sería memo embedding 1, memo vector 1, memo embedding 2, memo vector 2. Ahora sí, vamos a crear la variable embedding de tipo TI embedding. Como siempre debemos crearla .create con el API key. Ahora vamos a decirle embedding 1 es igual a t-embedding create embeddings. Vamos a ver, tiene varios parámetros. El primero sería el texto, el usuario, las dimensiones por defecto son 1536, el modelo con el que se va a hacer el embedding y el encoding que va a ser float. Solamente vamos a decirle que es memo embedding 1.text y user. Pero resulta que los embeddings pueden ser un array de embeddings. Nosotros vamos a tomar solo la primera posición, que es lo usual. Y ahora al memo vector 1 text vamos a asignarle embedding to JSON array y format. Como siempre hacemos un tray y finally embedding.free. Vamos a repetir exactamente lo mismo para el botón 2, pero esta vez vamos a decirle que es la variable embedding 2 con el memo embedding 2 y el vector 2. Para calcular la similitud vamos a hacer lo siguiente: creamos una variable de tipo doble y le vamos a decir que TI embedding calcule la similitud de coseno entre el embedding 1 y el embedding 2, y luego asigne esto al edit 1 en formato de texto. Ejecutamos. Gato, me calculó el gato. Aquí tengo el vector completo, voy a decirle perro, también me calculó el vector completo, y vamos a calcular la similitud. Es de 0.46. Si yo le digo aquí gatico, el cálculo nuevamente sube. Ahora, si le digo gato, exactamente el mismo texto, queda de 1. Fíjense bien que si le digo gato con minúscula, hay una pequeña variación. Ahora, ¿qué relación tiene gato con la hora en Marte? Es de 10 centavos. No tiene ningún sentido y va disminuyendo la cercanía. Esto lo podemos llevar a textos un poco más largos. Por ejemplo, la princesa estaba muy contenta en su fiesta, y vemos que la relación entre la princesa y la hora en Marte no es muy alta. Pero podríamos decirle, los invitados estaban muy contentos en la fiesta. Ya se aproxima más a 1. La reina estaba muy contenta en la fiesta, es mucho más cercano. Bien, de esa manera podemos hacer búsquedas semánticas, o sea, no deben ser las mismas palabras, pero el concepto debe ser lo mismo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar, que los invito a ver el próximo video, es cómo llevar esto a una base de datos. Muchas gracias por ver el video. Sé que es mucha teoría, pero es necesario para entender lo que vamos a hacer. Bueno, hasta luego. Gracias.